¿Estás listo para que todo tu sistema de creencias se tambalee? ¿Y si te dijera que la mentira más grande de la historia, la más profunda y la mejor guardada, no tiene que ver con la política o las guerras, sino con la mujer que se sentó a la diestra de Jesús? ¿Y si te dijera que existe un día específico, un día documentado no en un texto, sino en múltiples manuscritos primitivos, donde el propio Jesús declaró públicamente a María Magdalena como su compañera espiritual? Si te ha tocado el corazón lo que acabas de ver, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de cada revelación. Déjanos tu comentario y cuéntanos, ¿cómo te está tocando esta batalla espiritual? Y si crees en el poder de la oración, comparte este video con tus seres queridos y pídeles que se unan en oración por todos nosotros. Juntos podemos enfrentar la sombra y caminar hacia la luz. Un día que la historia oficial, la que te contaron en la iglesia, la que está escrita en los libros aprobados, borró tan meticulosamente, tan quirúrgicamente, que durante casi 2 milenios la humanidad creyó que nunca existió. Creyó una mentira cuidadosamente diseñada. Pero los documentos están ahí, y si estás viendo este video, no es por casualidad. Estás aquí porque tu alma sabe que algo falta, que la historia que te contaron está incompleta. Los documentos están ahí, preservados en bibliotecas de monasterios siríacos, escondidos en los desiertos de Egipto, codificados en pergaminos que los primeros cristianos, los que realmente conocieron al Maestro, consideraban demasiado sagrados o, más importante, demasiado peligrosos para ser revelados. Según el Evangelio de Felipe, uno de los textos más explosivos descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, existe un relato detallado, casi fotográfico, de una ceremonia que cambió para siempre la estructura del cristianismo primitivo. Una ceremonia que, si se hubiera respetado, el mundo en el que vives hoy sería completamente diferente. Una ceremonia donde Jesús, delante de sus discípulos, de los mismos que luego fundarían la iglesia, ungió a María Magdalena no como una seguidora más, no como una pecadora arrepentida. Esa es la mentira que te contaron para ocultar esto, sino como su koinonos. Presta atención a esta palabra, búscala si no me crees. Es una palabra griega que significa mucho más que compañera. Significa socia, partícipe, la elegida para compartir la misión divina, la que posee la misma esencia. Los manuscritos describen con una precisión escalofriante que esto ocurrió en un lugar específico, una cueva natural cerca de Betania, el mismo pueblo donde vivían María, Marta y Lázaro. ¿Crees que es casualidad que la ceremonia ocurriera allí, en el hogar de la familia que presenció la resurrección de Lázaro, el milagro que selló el destino de Jesús? Las tradiciones siríacas, preservadas en el monasterio de San Efrén, lejos del control de Roma, hablan del día en que el Maestro eligió a la portadora de la luz interior. Pero aquí viene la pregunta que debes hacerte, la pregunta que ellos no quieren que te hagas. ¿Qué hacía esta ceremonia, este simple reconocimiento tan amenazante que tuvo que ser completamente eliminada de la historia oficial? ¿Por qué construir una mentira de 2000 años sobre María Magdalena? La respuesta es tan simple como aterradora y está en lo que representaba: el reconocimiento público de que la autoridad espiritual no dependía del género, sino de la capacidad de recibir y transmitir la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. Si esto era verdad, si una mujer podía ser la koinonos de Cristo, toda la estructura de poder que se construyó después, una estructura basada en el control masculino, se derrumba como un castillo de naipes. En el Evangelio de Felipe leemos algo que debería hacernos reflexionar profundamente, algo que la Iglesia ha intentado desesperadamente explicar como simbólico. Cito: el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca.
Imagina la escena. Los demás discípulos, los hombres que competían por la cercanía del Maestro, se ofendieron por esto. Expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? La respuesta de Jesús es una de las claves más profundas de su verdadera enseñanza. Él respondió: ¿por qué no os amo como a ella? No estaba hablando de amor romántico. Esa es la trampa en la que quieren que caigas para desacreditar la historia. Estaba hablando de capacidad espiritual. Él la amaba más porque ella entendía más. Él la besaba en la boca porque, en las tradiciones mistéricas antiguas, el beso en la boca era el acto de transmitir la gnosis, el aliento divino, la sabiduría secreta, de maestro a iniciado. Pero aquí viene lo más revelador, lo que conecta todo esto con profecías aún más antiguas. Según las tradiciones preservadas en comunidades coptas de Egipto, las que Roma no pudo silenciar, esta no era simplemente una muestra de afecto personal o una transmisión de sabiduría. Era el cumplimiento de una profecía específica contenida en textos que precedían al cristianismo. Los esenios, esa comunidad religiosa ascética del Mar Muerto, donde muchos investigadores serios, no los que ves en televisión, creen que Jesús se formó durante sus años perdidos, tenían una tradición sagrada sobre la unión, la hierosgamos, entre el Maestro de Justicia y la Madre de la Sabiduría. Una unión que, insisto, no era carnal, sino espiritual. Era la integración de los principios masculino y femenino necesarios para la manifestación completa de la divinidad en la tierra. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estás conectando los puntos. Si estas tradiciones, preservadas en textos más antiguos que los propios evangelios canónicos, son auténticas, María Magdalena no era simplemente una discípula destacada. Era la mitad femenina de una dualidad sagrada. Era la Sofía, sabiduría, encarnada que complementaba al Cristo, amor masculino. Esto no es una teoría moderna. Esto está escrito en los textos que ellos quemaron. Y esto explica por qué incluso en los evangelios que sí aprobaron, no pudieron borrar todas las pistas. ¿Por qué en todos los evangelios canónicos María es siempre mencionada primero, por nombre, entre las mujeres que seguían a Jesús? ¿Por qué fue ella quien financió la misión? Lucas 8:2-3 lo admite casi por error, diciendo que tenía recursos propios. ¿Cómo una pecadora tenía tales recursos? ¿O era acaso de un linaje que la historia convenientemente olvidó? ¿Por qué fue ella, y no Pedro, no Juan, la primera testigo de la resurrección? ¿Por qué Jesús le confió a ella el mensaje más importante de todos? La noticia que fundaría el cristianismo, anunciar a los apóstoles varones que había vencido a la muerte. Él la eligió a ella. La hizo, en efecto, la apóstol de los apóstoles, un título que los propios padres de la Iglesia como Hipólito de Roma le daban, antes de que la política de poder lo hiciera inconveniente. Pero esto también explica, con una claridad dolorosa, por qué esta verdad tuvo que ser sistemáticamente eliminada. Si María Magdalena había sido públicamente reconocida como la compañera espiritual de Jesús, la koinonos, la portadora de la gnosis, ¿qué autoridad tenían Pedro y los demás apóstoles varones para establecer una estructura eclesiástica que excluía totalmente a las mujeres del liderazgo? Si Jesús había demostrado con este acto que la gnosis, el conocimiento directo de Dios, podía manifestarse igualmente o incluso superiormente en hombres y mujeres, ¿cómo justificar 2000 años de dominación patriarcal en su nombre? Los documentos de Nag Hammadi no son fantasías modernas, no son novelas, son textos del siglo II y III, escritos por comunidades que afirmaban, con sangre, preservar las enseñanzas directas de los apóstoles, textos que los padres de la Iglesia conocían perfectamente, los citaban antes de decidir que eran demasiado peligrosos para el público general, para ti.
Clemente de Alejandría, en el siglo III, escribió sin tapujos sobre tradiciones secretas que Jesús había transmitido solo a ciertos discípulos, tradiciones que incluían enseñanzas sobre la naturaleza dual de la divinidad y el papel sagrado de lo femenino. Orígenes, uno de los teólogos más respetados de la Iglesia primitiva, antes de ser declarado hereje póstumamente, mencionó repetidamente la existencia de evangelios que no podían ser revelados a los no iniciados, porque contenían misterios demasiado profundos para la comprensión común. Y si esos misterios incluían la verdad sobre María Magdalena, y si el día en que Jesús la eligió como su compañera espiritual fue el momento que dividió al cristianismo primitivo, una división no entre creyentes y no creyentes, sino entre quienes aceptaban esta revelación de equilibrio divino y quienes la consideraron una amenaza mortal al orden establecido que querían imponer. Las evidencias están emergiendo, brotando de la arena del desierto después de casi 2 milenios de silencio. Y lo que revelan no es solo historia antigua, es la clave para entender por qué el cristianismo, y quizás tu propia vida espiritual, se alejó tanto de las enseñanzas originales de su fundador. Según el Evangelio de Felipe, la ceremonia no fue un evento casual. Ocurrió durante la tercera luna llena después de la resurrección de Lázaro. Un momento cargado de simbolismo que los primeros cristianos entendían perfectamente, pero que la historia oficial decidió olvidar. La resurrección de Lázaro fue la demostración del poder sobre la muerte. La tercera luna llena era el símbolo de la plenitud de la diosa, de lo femenino divino. El texto preservado en el Códice II de Nag Hammadi describe una reunión nocturna, secreta, en la cueva que los lugareños llamaban la Cámara del Silencio. Un lugar donde, según las tradiciones locales, los antiguos profetas, mucho antes de Jesús, recibían visiones directas de la divinidad. Y cito: «Y cuando la luna estuvo en su plenitud, el Salvador reunió a los suyos en el lugar secreto. Tomó el óleo sagrado y ungió primero la frente de María, diciendo: Tú eres la elegida entre las elegidas, la que ha comprendido los misterios que permanecen ocultos para muchos». Pero aquí viene lo más extraordinario, la pieza que une la tradición de Jesús con las profecías más antiguas de Israel. Según las tradiciones gnósticas preservadas en textos siriacos, esta no era una ceremonia improvisada por Jesús, era el cumplimiento de un ritual específico, un ritual que tenía sus raíces en las prácticas más antiguas y secretas del pueblo hebreo. Los esenios, los guardianes del conocimiento secreto en Qumrán, conocían ceremonias de matrimonio espiritual, el hieros gamos, donde dos almas se unían no para la procreación física, sino para generar una nueva realidad espiritual, para anclar la divinidad en la tierra. El documento de Damasco, encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, habla de la unión de los perfectos como el más alto sacramento de la comunidad. ¿Crees que esto es una coincidencia? Los investigadores que han estudiado los textos de Qumrán, aquellos que no tienen miedo de publicar sus hallazgos, señalan similitudes asombrosas con los relatos gnósticos sobre Jesús y María. En el Evangelio de Felipe leemos algo que debería hacernos reflexionar. El misterio del matrimonio sagrado es grande. Sin él, el mundo no existiría. La existencia del mundo depende del hombre y la existencia del hombre depende del matrimonio sagrado. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Un matrimonio convencional? No. Según especialistas en textos gnósticos como la doctora Elaine Pagels de la Universidad de Princeton, se refiere a la integración de los principios cósmicos masculino y femenino. Sin esta integración, la divinidad permanece incompleta, fragmentada. El mundo mismo está desequilibrado. ¿Miras el mundo hoy? ¿Ves equilibrio o ves el caos de un mundo que ha negado su mitad femenina divina durante 2000 años?
La ceremonia descrita en el Evangelio de Felipe no era un matrimonio en el sentido convencional. Era el reconocimiento público de que María había alcanzado el mismo nivel de gnosis que Jesús, que ella era capaz de transmitir las enseñanzas más profundas, que era, en términos espirituales, su igual. El texto continúa, y es aquí donde los discípulos varones mostraron su falta de comprensión. Y él la besó en la boca delante de todos, y los discípulos se turbaron. Pero él les dijo: ¿no comprendéis que quien recibe la gnosis se convierte en canal de la misma fuente? María ha bebido del mismo manantial que yo. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría de la humanidad aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas, en dogmas que fueron cuidadosamente diseñados para ocultar el poder que reside en este equilibrio. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras, aquello que fue quemado, censurado y ridiculizado, contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe de una manera que ninguna institución puede, y revelar el verdadero propósito, el propósito completo de la venida de Jesús. Esto es tan importante, tan vital para el despertar espiritual que estamos viviendo, que he preparado para ti un libro digital poderoso. Lo he titulado ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual. Es una herramienta para quienes, como tú, desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación de siglos y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. No te pido que me creas a mí, te pido que veas la evidencia por ti mismo. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado de este video. Pero te doy una advertencia. Este contenido, al igual que los textos antiguos, es sensible. Este libro digital podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan, y mucho, incluso a líderes religiosos modernos que prefieren mantener la narrativa cómoda. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida desde hoy. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, si eres uno de los valientes que busca la verdad, vuelve aquí y escribe Amén en los comentarios. Ese será tu acto de fe. Esa será la señal de que has elegido la verdad sobre la comodidad. Y tal vez hoy mismo, Dios, el universo, la fuente divina, abra una puerta en tu vida que ni siquiera imaginabas que estaba a punto de abrirse. Lo más perturbador de esta ceremonia sagrada en la cueva de Betania no era el acto en sí, sino sus implicaciones imparables. Si Jesús, en la cúspide de su misión, había elegido públicamente a una mujer como su compañera espiritual, como su igual, ¿qué decía esto sobre la estructura que los apóstoles varones intentarían establecer después de su partida? Pedro, según relatan varios textos gnósticos, no solo el Evangelio de María, expresó su desacuerdo abiertamente. Su reacción no fue de confusión, fue de celos y de política. En el Evangelio de María, la escena es desgarradora. Pedro dijo: ¿acaso habló con una mujer en secreto sin que lo supiéramos? ¿Debemos darnos la vuelta y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Fíjate en la pregunta, ¿la prefirió a nosotros? Es una lucha de poder. La respuesta de María, preservada en estos manuscritos milagrosos, es reveladora de su nivel espiritual. Ella no ataca, ella pregunta: hermano Pedro, ¿piensas que yo he inventado esto en mi corazón o que miento acerca del Salvador? Si Él me eligió,
Si él me consideró digna, ¿quién eres tú para cuestionar la decisión del maestro? Este conflicto no era personal. No eran Pedro y María discutiendo. Era teológico y era político. Representaba dos visiones completamente diferentes del cristianismo futuro, dos caminos que se bifurcaban. El camino de María, inclusivo, basado en la capacidad espiritual individual, en la gnosis personal. Y el camino de Pedro, jerárquico, exclusivo, basado en estructuras de autoridad masculina y sucesión apostólica. Adivina cuál ganó. Adivina en cuál has vivido toda tu vida. Pero las evidencias de aquella ceremonia, la verdad de la koinonos, nunca desaparecieron completamente. Se preservaron en fragmentos, en tradiciones orales susurradas de madres a hijas, en símbolos codificados en el arte que los iniciados transmitían en secreto, a la vista de todos, pero oculto para los profanos. Y ahora, después de 2 milenios, como una profecía cumplida, están emergiendo a la luz. ¿Es esto una casualidad? ¿O es el cumplimiento de una profecía específica sobre los tiempos finales, el tiempo en que lo oculto sería revelado y la verdad os haría libres? Piénsalo. Las tradiciones preservadas en los manuscritos siríacos, esos que escaparon a las quemas de la Iglesia romana, mencionan algo que añade otra capa de profundidad a esta conspiración de silencio. Mencionan que 3 mujeres presenciaron la ceremonia de unión espiritual entre Jesús y María Magdalena. 3 testigos oculares, sus nombres: Salomé, Marta de Betania y otra María, conocida en estos textos como María la Silenciosa. Estos no son nombres inventados para una novela. Son nombres que aparecen consistentemente en múltiples fuentes primitivas, desde el Evangelio de María hasta el protoevangelio de Santiago, desde textos gnósticos hasta referencias crípticas en los escritos de Clemente de Alejandría. Eran las testigos clave. Pero ¿qué les pasó a estas testigos? ¿Por qué sus testimonios desaparecieron tan completamente de la narrativa oficial? Sus destinos son la prueba de la conspiración. Según el Evangelio de María Magdalena, descubierto en el papiro Verolinensis 8502, Salomé había sido designada por el propio Jesús como la guardiana de la tradición femenina. Su función era preservar las enseñanzas específicas, las más profundas, que Jesús había transmitido únicamente a las mujeres del grupo. ¿Sabías que había enseñanzas que los hombres no recibieron? El texto relata que después de la ascensión, Salomé intentó establecer comunidades donde estas enseñanzas pudieran ser preservadas y transmitidas. Comunidades donde las mujeres tenían autoridad para enseñar, bautizar y liderar ceremonias espirituales. ¿Qué pasó con ellas? Los escritos de Epifanio de Salamina, un cazador de herejes del siglo IV, menciona con preocupación y asco la existencia de sectas que él llama montanistas y priscilianas. ¿Y cuál era su gran herejía? Que las mujeres ejercían liderazgo espiritual basándose, según ellas, en tradiciones apostólicas secretas. ¿Coincidencia? No. Esas eran las comunidades de Salomé y fueron perseguidas sistemáticamente hasta su exterminio. Luego está Marta de Betania. La conocemos como la mujer ocupada en las tareas del hogar. Otra mentira por omisión. Según las tradiciones preservadas en los monasterios coptos de Egipto, Marta se convirtió en la cabeza de una poderosa escuela espiritual en Alejandría, el centro intelectual del mundo antiguo. El Códice de Bruce, un manuscrito gnóstico del siglo III, la menciona con reverencia como la que conocía los misterios de la resurrección. Esto tiene un sentido histórico perfecto. Marta había presenciado la resurrección de su propio hermano Lázaro. Si alguien entendía los misterios de la vida, la muerte y el renacimiento, era ella. Pero aquí viene lo más intrigante.
lo que selló su destino y el de su escuela. Según documentos preservados en la Biblioteca Patriarcal de Constantinopla, Marta estableció en Alejandría lo que los textos llaman la Escuela del Conocimiento Interior, una institución donde hombres y mujeres estudiaban en absoluta igualdad las enseñanzas esotéricas de Jesús. Esta escuela funcionó en secreto durante casi 2 siglos, hasta que el emperador Constantino, el mismo de Nicea, decidió que era incompatible con el orden cristiano oficial que él estaba fabricando. ¿Qué enseñaban allí que resultaba tan amenazante? Los fragmentos que sobrevivieron a las quemas hablan de la gnosis del Cristo interior, de técnicas de meditación que permitían el contacto directo con la divinidad y, sobre todo, la doctrina más peligrosa de todas, que cada alma contiene la semilla de la resurrección. En otras palabras, no necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, no necesitas obispos, no necesitas una iglesia para acceder a Dios. Imagina el peligro mortal que esto representaba para una estructura eclesiástica que comenzaba a consolidar su poder basándose precisamente en ser el intermediario obligatorio entre los fieles y la divinidad. La escuela de Marta tuvo que ser destruida. Y finalmente, la tercera testigo, María la Silenciosa. Ella es quizás la más misteriosa y la más poderosa. Los textos gnósticos la describen como alguien que había recibido el don del silencio sagrado y que guardaba en su corazón palabras que no podían ser pronunciadas. ¿Qué palabras eran esas? ¿Un voto de silencio? No. Según el Evangelio de Felipe, Jesús había transmitido a ciertas personas nombres secretos de poder espiritual, nombres que, pronunciados correctamente, permitían acceder a estados superiores de conciencia, a los aeones superiores. María la Silenciosa habría sido la guardiana de estas llaves vibratorias. Los textos la describen viajando de incógnito por comunidades cristianas primitivas, desde Judea hasta la Galia, transmitiendo estas enseñanzas solo a quienes habían alcanzado un nivel de preparación espiritual digno. Su rastro se pierde en el siglo II, aproximadamente en la misma época en que comenzaron las primeras persecuciones sistemáticas contra las comunidades gnósticas. ¿Alguna vez en tus clases de religión habías escuchado sobre estas 3 mujeres, las testigos de la ceremonia sagrada entre Jesús y María Magdalena? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia, tu intuición puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Lo que resulta más revelador, lo que demuestra el plan deliberado, es el patrón. Cada una de estas mujeres, Salomé, Marta, María la Silenciosa, intentó preservar y transmitir las enseñanzas que había recibido directamente del Maestro. Cada una estableció comunidades o escuelas basadas en estos conocimientos, y cada una fue sistemáticamente marginada, perseguida, sus enseñanzas declaradas heréticas y sus nombres borrados de la historia oficial. No fue casualidad, fue una estrategia deliberada. Las cartas de Jerónimo, en el siglo IV, son explícitas al respecto. Él habla sin pudor de la necesidad de limpiar la fe de influencias femeninas, que según él confunden a los fieles con enseñanzas no autorizadas. Cirilo de Alejandría, en el siglo V, el mismo que instigó el asesinato de la filósofa Hipatia, escribió tratados completos sobre los peligros de permitir que las mujeres interpreten las escrituras. Estos no eran comentarios casuales. Eran las políticas oficiales de una institución que había decidido que el futuro del cristianismo dependía de establecer una autoridad centralizada, jerárquica y exclusivamente masculina. Y para lograrlo, era necesario que desaparecieran no solo las enseñanzas alternativas, sino también las personas, las testigos,
que podían dar fe de su autenticidad. Las 3 testigos de la ceremonia sagrada representaban una amenaza existencial para esta nueva estructura. Ellas podían afirmar, basándose en su experiencia directa, que Jesús había establecido un modelo de liderazgo espiritual completamente diferente. Un modelo donde la autoridad se basaba en la sabiduría y la capacidad de transmitir la gnosis, no en el género o en la posición institucional. Por eso tuvieron que ser silenciadas. Pero sus testimonios, su luz, sobrevivieron, fragmentados, pero preservados en los textos que ahora, milagrosamente, están saliendo a la luz. Y nos están revelando una verdad que puede cambiar y debe cambiar completamente nuestra comprensión del cristianismo original. Y si crees que esto es impactante, espera a que te cuente lo que realmente sucedió en el Concilio de Nicea. Lo que te voy a revelar ahora no lo encontrarás en los libros de historia comunes. Según fragmentos preservados en la propia Biblioteca Vaticana, accesibles solo para investigadores de alto nivel, el tema de María Magdalena fue uno de los más debatidos y el más acalorado en el Concilio de Nicea del 325 después de Cristo. Fue tan controversial que las deliberaciones sobre ella tuvieron que ser trasladadas a sesiones privadas para evitar escándalos públicos entre los obispos. Las actas oficiales del concilio, las que están disponibles para el público, mencionan vagamente asuntos relacionados con tradiciones apostólicas controvertidas. Pero los documentos privados, las cartas personales entre los asistentes, descubiertas mucho después en los archivos de Constantinopla, son mucho más específicos y brutales. El obispo Osio de Córdoba, que no era un obispo cualquiera, sino el representante personal y teólogo de confianza del emperador Constantino, escribió en una carta privada a un colega: «El asunto de María, la de Magdala, está causando divisiones peligrosas entre los padres conciliares. Algunos defienden tradiciones que la presentan como igual a los apóstoles varones. Esto debe ser resuelto definitivamente por el bien de la unidad para evitar futuras controversias». Fíjate en las palabras «por el bien de la unidad», no por el bien de la verdad. ¿Qué tradiciones eran esas exactamente? ¿Quiénes las defendían? Según el testimonio de Eusebio de Cesarea, el historiador de la corte de Constantino, varios obispos orientales de Siria, de Egipto, de Asia Menor, llegaron al concilio con copias de textos que ellos afirmaban eran evangelios apostólicos auténticos. En textos que presentaban a María Magdalena no como la pecadora arrepentida que Occidente comenzaba a promover, sino como la primera entre los apóstoles, la maestra de la gnosis. El conflicto era teológico, sí, pero era, sobre todo, político. Si se aceptaba que María había tenido autoridad apostólica igual o superior a la de Pedro, ¿qué base había para excluir a las mujeres del liderazgo eclesiástico? ¿Qué base tenía el obispo de Roma para reclamar la primacía sobre todos los demás, basándose en la sucesión de Pedro? Los obispos occidentales, liderados por los legados del Papa Silvestre Preno, argumentaron que estas tradiciones eran gnósticas y, por tanto, heréticas. Los orientales respondieron que eran apostólicas y, por tanto, auténticas. El emperador Constantino, según relatan las crónicas de la época, estaba más preocupado por la unidad política de su imperio que por la precisión teológica. Su objetivo era crear una religión oficial, unificada, un cristianismo imperial, que sirviera como pegamento para un imperio que se desmoronaba. No quería dividirlo con controversias sobre el papel de las mujeres. En una carta dirigida a los obispos en plena disputa, Constantino fue directo y sus palabras son escalofriantes. Lo que contribuya a la paz del imperio debe ser preservado. Lo que cause división debe ser eliminado. La decisión, por tanto,
no fue teológica, fue pragmática. Se adoptaría la versión de María Magdalena que causara menos controversia, la que sirviera a la nueva estructura de poder. La pecadora arrepentida era políticamente conveniente. La apóstol igual a los varones, la koinonos del Salvador, no lo era. Pero aquí viene lo más revelador, la prueba del crimen. Según documentos descubiertos en el siglo XIX en los archivos de la Iglesia de Santa Sofía, la decisión no fue unánime. Un grupo significativo de obispos orientales se negó a firmar los decretos finales. ¿Qué les pasó a estos obispos disidentes? Las crónicas de la época, si las lees con atención, mencionan que varios fueron trasladados a diócesis remotas o retiraron su participación por razones de salud. En términos modernos, fueron silenciados, exiliados o amenazados. Sus comunidades, según documentos posteriores, fueron catalogadas como problemáticas y sometidas a supervisión especial, que era el código para ser perseguidas sistemáticamente. El obispo Pablo de Samosata, uno de los defensores más prominentes de las tradiciones magdalenas, escribió una carta desgarradora después del concilio, una carta que sobrevivió milagrosamente, preservada en manuscritos siríacos. Él escribió: «Han decidido que la verdad es lo que conviene al poder, no lo que testimoniaron los primeros seguidores del Salvador». Y esta carta continuaba con una promesa: «Nosotros seguiremos preservando lo que recibimos de nuestros padres en la fe, aunque tengamos que hacerlo en secreto». Y efectivamente lo hicieron. Si estás sintiendo un peso en el corazón, si sientes la injusticia de estos actos, es porque tu alma recuerda la verdad. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace, mi regalo para ti, está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Date prisa. Lo que ocurrió en Nicea no fue solo una decisión teológica. Fue el momento exacto, el punto de inflexión, en que el cristianismo oficial eligió la conveniencia política sobre la autenticidad histórica. Los padres conciliares sabían, sin lugar a dudas, que existían tradiciones apostólicas que presentaban una imagen completamente diferente de María Magdalena. Tenían acceso a los textos que los obispos orientales consideraban auténticos. Conocían las controversias que estas tradiciones habían causado en las comunidades primitivas, pero decidieron que la unidad política era más importante que la diversidad apostólica. El resultado fue que María Magdalena quedó oficialmente clasificada por decreto imperial como la pecadora arrepentida. Un papel que justificaba su exclusión de cualquier autoridad eclesiástica y, por extensión, la exclusión de todas las mujeres durante los siguientes 1700 años. Esta decisión tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del siglo IV. Estableció el precedente de que la autoridad eclesiástica podía determinar qué tradiciones apostólicas eran válidas y cuáles no, basándose no en evidencias históricas, sino en conveniencia institucional. También estableció falsamente que las mujeres, independientemente de su capacidad espiritual o su conocimiento directo, estaban inherentemente descalificadas para roles de liderazgo en la comunidad cristiana. Y todo esto, toda esta estructura de poder que ha dominado el mundo occidental, se basó en una interpretación de María Magdalena que los propios participantes del Concilio de Nicea sabían que era, como mínimo, controvertida y como máximo, una falsificación deliberada. Los documentos están ahí, las evidencias existen. Lo que falta y lo que este canal te trae es la voluntad de confrontar las implicaciones de lo que revelan,
porque si María Magdalena fue realmente la apóstol de los apóstoles, si Jesús la eligió como su koinonos, su compañera espiritual, si las tradiciones más antiguas y directas la presentan como igual a Pedro y los demás, entonces 2000 años de cristianismo oficial se construyeron sobre una mentira. Y esa es una verdad que muy pocas instituciones, incluso hoy, están dispuestas a admitir. Pero la verdad, como la luz, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y la grieta más grande se abrió en el sur de Francia, en pequeños pueblos perdidos entre los Pirineos y el Mediterráneo. Comunidades enteras preservaron durante siglos, bajo pena de muerte, una tradición que la historia oficial afirma que nunca existió: la celebración del Día de la Unión Sagrada entre Jesús y María Magdalena. Esta no es la fantasía romántica moderna de una novela. Son documentos medievales, son registros parroquiales, son tradiciones orales que se remontan al siglo III, cuando los primeros refugiados cristianos, huyendo de las persecuciones romanas y más tarde de la ortodoxia romana, llegaron a estas costas. Los cátaros, esa comunidad cristiana luminosa que floreció en el sur de Francia entre los siglos XI y XIII, preservaron manuscritos específicos sobre lo que ellos llamaban el matrimonio de los perfectos. Manuscritos que fueron sistemáticamente buscados y quemados durante la brutal cruzada albigense, pero de los cuales sobrevivieron fragmentos en cuevas y monasterios remotos. Según el Libro de los Dos Principios, uno de los pocos textos cátaros que sobrevivió, Jesús y María Magdalena representaban la unión de los principios cósmicos, masculino y femenino, necesarios para la redención de la humanidad. No era una unión carnal, insistían, era la unión espiritual, la integración de la sofía, sabiduría, que era ella, con el agape, amor, que era él. ¿Es una coincidencia que esta misma región francesa, el Languedoc, fuera también el corazón de las tradiciones del Santo Grial? ¿Es una coincidencia que los templarios, esa orden militar y religiosa que dominó Europa durante 2 siglos, tuvieran su sede principal y sus fortalezas más importantes en esta misma región? Según documentos descubiertos en el siglo XIX en Rennes-le-Château, un lugar que sigue guardando secretos que desafían la historia, los templarios tenían una devoción especial y secreta a una figura que ellos llamaban Nuestra Señora del Conocimiento Sagrado. ¿Quién era esta figura misteriosa? Los investigadores serios, como el Dr. Andrew Sinclair de la Universidad de Cambridge, han documentado que en múltiples iglesias templarias de la región aparece una iconografía específica, un patrón que se repite. Una mujer sosteniendo un libro abierto, símbolo de la gnosis, acompañada de un hombre con signos de crucifixión. No es la Virgen María tradicional. Es una mujer adulta con cabello largo y suelto, símbolo de una mujer no sujeta a la autoridad de un hombre, una iniciada, vestida como una maestra o profeta. Es María Magdalena. Las tradiciones locales, preservadas en festivales que sobrevivieron increíblemente hasta el siglo XVII, incluían ceremonias donde se celebraba el día en que la sabiduría se unió con el amor. Ceremonias que incluían la lectura de textos secretos y rituales de iluminación interior que la Inquisición buscaba desesperadamente. Cuando la Inquisición llegó al sur de Francia en el siglo XIII, no solo persiguió a los cátaros por sus creencias abstractas sobre la materia y el espíritu, los persiguió, y los registros de los interrogatorios son explícitos, por mantener tradiciones heréticas sobre el papel de las mujeres en la religión. Las actas de los tribunales inquisitoriales, preservadas en los archivos de Toulouse y Carcassona, lo dicen claramente. Los cátaros practicaban rituales donde las mujeres, las perfectas, ejercían autoridad espiritual igual a los hombres y mantenían textos prohibidos
sobre María Magdalena. ¿Qué contenían esos textos que justificaban quemar vivas a miles de personas? Según los testimonios de cátaros interrogados bajo tortura, preservados en documentos del Tribunal de Toulouse, estos textos incluían relatos detallados de las ceremonias secretas realizadas por el Salvador, como la de Betania, y enseñanzas sobre el matrimonio sagrado que la Iglesia de Roma había suprimido. Un cátaro llamado Guilabert de Castres, interrogado en 1321, declaró antes de ser quemado: «Nosotros preservamos lo que los primeros cristianos sabían, que el Salvador eligió a María como su compañera en la obra de redención, y que sin esta unión sagrada la salvación permanece incompleta». Por estas declaraciones, por preservar esta verdad, fue quemado vivo. Pero las tradiciones no murieron con la persecución cátara, se refugiaron en capas aún más profundas de la cultura local. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, si sientes que esto es algo que siempre debiste saber, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí, en los Guardianes de la Verdad, encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Analizamos documentos que no podemos mostrar públicamente. Hazte miembro ahora y accede a un nivel más profundo de conocimiento. Los festivales de Sainte-Marie-Madeleine en pueblos como Sainte-Marie-de-la-Mer no son solo celebraciones folclóricas. Son la supervivencia, el eco vivo de tradiciones que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. En estos festivales, hasta el día de hoy, se venera a María Magdalena no como la pecadora arrepentida de la tradición romana oficial, sino como la primera apóstol y la compañera del Salvador. Los gitanos de la región, que han preservado estas tradiciones orales durante siglos, hablan de Sara la Negra como la hija de Jesús y María Magdalena, una niña que, según sus relatos transmitidos de generación en generación, fue traída a Francia en una barca sin remos después de la crucifixión y se convirtió en el origen de linajes espirituales que se extendieron por toda Europa. ¿Fantasía gitana? ¿Ocultamiento de una verdad histórica? Los genetistas que han estudiado las poblaciones de esta región han encontrado marcadores genéticos específicos del Medio Oriente, marcadores que no son modernos, sino que datan precisamente de los primeros siglos de la era cristiana. Y aquí viene lo más asombroso, lo que conecta la sangre con la política. El análisis de documentos medievales ha revelado que múltiples familias nobles francesas afirmaban descender de estos linajes magdalenos, no como una curiosidad genealógica, sino como la base de su legitimidad espiritual y política. Los merovingios, esa misteriosa dinastía de reyes de cabello largo que dominó Francia antes de los carolingios, tenían una tradición específica sobre su origen sagrado, conectado con la descendencia de los santos de Tierra Santa. Coincidencia que fueran derrocados precisamente cuando la Iglesia consolidó su alianza con los nuevos poderes carolingios, que sí se sometían a la autoridad de Roma. La región del sur de Francia se convirtió en el refugio de tradiciones que desafiaban la narrativa oficial. No solo sobre María Magdalena, sino sobre la naturaleza misma del cristianismo primitivo. Tradiciones que afirmaban que Jesús había establecido un modelo de cristianismo radicalmente diferente del que Roma adoptó y nos impuso. Un modelo donde la autoridad espiritual se basaba en la gnosis personal, no en la jerarquía institucional. Donde hombres y mujeres compartían por igual el liderazgo de las comunidades. Donde el acceso a lo divino era directo, sin intermediarios obligatorios. Estas tradiciones, preservadas en el sur de Francia a un costo de sangre y fuego, sostenían que María Magdalena no solo había sido la compañera espiritual de Jesús, sino también la portadora de enseñanzas específicas que él había confiado únicamente a ella.
enseñanzas sobre la naturaleza dual de la divinidad, sobre los misterios del reino interior, sobre el camino de la transformación que cada alma debe recorrer para alcanzar la conciencia crística. Por eso esta región se convirtió en el epicentro de movimientos heréticos durante más de un milenio. No porque sus habitantes fueran rebeldes por naturaleza, sino porque habían heredado memorias vivas de un cristianismo original que desafiaba los fundamentos mismos del poder eclesiástico oficial. Y por eso fueron perseguidos tan implacablemente, porque representaban la evidencia viviente de que el cristianismo podía haber sido y debería haber sido algo completamente diferente. Pero, ¿qué pasó con la descendencia? ¿Qué pasó con la niña llamada Sara? Prepárate, porque lo que te voy a contar ahora es lo que más han intentado ocultar. Los manuscritos preservados en monasterios siríacos, aquellos que nunca cayeron bajo el control de Roma, hablan de algo que la historia oficial jamás admitirá: la descendencia de la unión santa entre Jesús y María Magdalena. Y no estamos hablando de especulaciones modernas o ficciones literarias. Estamos hablando de documentos del siglo IV al VI, escritos en arameo y copto, preservados en bibliotecas de comunidades cristianas que afirmaban mantener tradiciones apostólicas directas, sin pasar por el filtro romano. El Libro de la Abeja, un manuscrito siríaco del siglo XII que compila tradiciones orales mucho más antiguas, dedica un capítulo completo a lo que llama los frutos sagrados de la unión de los perfectos. Según este texto, María Magdalena dio a luz a una niña llamada Sara, aproximadamente un año después de la ascensión. Una niña que, por llevar la sangre tanto de la línea davídica, a través de Jesús, como del linaje de Benjamín, a través de María, representaba la unión de las dos ramas reales de Israel. Pero, ¿qué evidencias históricas existen de esta descendencia más allá de estos textos? Las tradiciones coptas de Egipto, preservadas en el monasterio de San Macario en el desierto, hablan de una mujer llamada María la Joven, que llegó a Alejandría acompañada de una niña de cabello oscuro. Esta María estableció una escuela de sabiduría que funcionó durante 3 generaciones hasta que las persecuciones de Diocleciano forzaron su cierre. Los registros del monasterio, escritos en copto antiguo, describen a la niña como alguien que manifestaba desde pequeña conocimientos que no podía haber aprendido de maestros humanos. Una niña que hablaba de los misterios del reino como quien los había vivido. Más intrigante aún, según estos mismos documentos, esta niña tenía una marca de nacimiento específica en la palma de la mano derecha, una marca que los textos describen como el sello del Cordero. Las tradiciones francesas sobre Sara la Negra, la santa patrona de los gitanos en Sainte-Marie de la Mer, coinciden en detalles sorprendentes con estos relatos orientales. Sara también es descrita como una niña de sabiduría extraordinaria que llegó a las costas francesas acompañada de mujeres que los lugareños identificaron como santas de Tierra Santa. ¿Coincidencia? ¿O son 2 ramas de la misma historia preservadas en 2 extremos del Mediterráneo? Los estudios genéticos, como mencionamos, han revelado la presencia de marcadores genéticos específicos del Medio Oriente en la región de Camarga, donde se venera a Sara la Negra, que datan precisamente de los primeros siglos de la era cristiana. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Pero aquí viene lo más extraordinario, lo que conecta esto con linajes de poder. Según genealogías preservadas en monasterios armenios, esta descendencia no se limitó a una sola línea.
Los textos hablan de 3 ramas del árbol sagrado que se extendieron por diferentes regiones del mundo conocido. Una rama hacia Egipto y Etiopía, donde las tradiciones coptas y etíopes mantuvieron durante siglos una veneración especial a figuras femeninas de linaje sagrado. Otra rama hacia el norte, a través de Asia Menor, donde comunidades cristianas primitivas practicaban rituales específicos de transmisión del conocimiento sagrado que requerían la participación tanto de hombres como de mujeres en roles de liderazgo. Y la tercera rama, la más conocida, hacia Occidente, a Francia y posteriormente a las Islas Británicas, donde se estableció la base de tradiciones que más tarde influirían en las leyendas artúricas y las búsquedas del Santo Grial. Los merovingios, esa dinastía francesa que dominó Europa Occidental durante 3 siglos, mantenían una tradición específica sobre su origen sagrado. No solo afirmaban descender de héroes troyanos, sino también de los santos de Jerusalén. ¿Qué santos exactamente? Los documentos merovingios preservados en la Biblioteca Nacional de Francia hablan de la sangre real que vino del Oriente y de la unión sagrada que engendró la nueva realeza. Cuando los carolingios, con el apoyo total del Papa, derrocaron a los merovingios en el siglo VIII, una de sus primeras acciones fue destruir sistemáticamente estos registros genealógicos y tildar a los merovingios de reyes paganos y decadentes. ¿Por qué era tan importante eliminar estas afirmaciones de descendencia sagrada? La respuesta es obvia y aterradora. Porque si existía realmente una descendencia directa de Jesús, ¿qué autoridad tenía cualquier papa o emperador para gobernar en su nombre? Los templarios, durante sus 2 siglos de existencia, mantuvieron una obsesión particular con la protección de ciertas reliquias sagradas en territorio francés. No solo objetos, sino, como sugieren muchos investigadores, también personas y linajes. Cuando fueron suprimidos brutalmente en 1307, una de las acusaciones más específicas fue que veneraban ídolos heréticos y mantenían tradiciones secretas sobre la naturaleza de Cristo. ¿Qué tradiciones eran esas? Los testimonios de templarios interrogados bajo tortura por la Inquisición, preservados en los archivos del Vaticano, mencionan repetidamente conocimientos sobre la descendencia sagrada y obligaciones de proteger a los herederos del reino. Jacques de Molay, el último gran maestre, declaró antes de ser quemado: «Nosotros protegimos lo que otros abandonaron. La verdad sobrevivirá a vuestras llamas». ¿Qué verdad exactamente? Las excavaciones arqueológicas en antiguos territorios templarios han revelado símbolos e inscripciones que sugieren una veneración específica a figuras femeninas de linaje sagrado. No a la Virgen María tradicional, sino a mujeres identificadas como madres de la Nueva Alianza. En Rennes-le-Château, las investigaciones del siglo XIX descubrieron documentos que aparentemente contenían genealogías que conectaban a familias locales con la descendencia de los santos apostólicos. Aunque muchos de estos documentos fueron posteriormente cuestionados y ridiculizados por las autoridades, el hecho es que comunidades enteras en esa región mantenían tradiciones orales sobre su origen sagrado que se remontaban a los primeros siglos del cristianismo. Y aquí viene lo más perturbador de todo esto. Si estas tradiciones tienen alguna base histórica y la evidencia sugiere que tienen mucha, significa que durante 2 milenios, la descendencia directa del fundador del cristianismo ha estado viviendo entre nosotros, preservando conocimientos y tradiciones que la historia oficial decidió enterrar. Significa que la búsqueda del Santo Grial no era la búsqueda de un objeto, de una copa. Era la búsqueda de una línea de sangre, la sangre real, la sangre real, la sangre de Cristo, preservada no en una copa,
sino en sus descendientes. Significa que las guerras religiosas, las cruzadas, las persecuciones de herejes, no fueron solo conflictos teológicos, fueron intentos sistemáticos de eliminar toda evidencia de que el cristianismo oficial se había construido sobre una falsificación. Porque si Jesús tuvo descendencia, si esa descendencia preservó enseñanzas originales, si existían comunidades que mantenían tradiciones apostólicas auténticas, entonces la autoridad de toda la estructura eclesiástica posterior queda, como mínimo, en cuestión. Y esa es una verdad que muy pocos poderes, incluso hoy, están dispuestos a enfrentar, pero no necesitas ir a manuscritos siríacos o archivos templarios. Las pistas, codificadas, están en los propios evangelios oficiales. Aquellos que sobrevivieron a la censura conciliar, pistas que solo se vuelven visibles, solo cobran sentido, cuando conocemos lo que la historia oficial decidió ocultar. Comencemos con el momento más revelador, la crucifixión. En Juan 19, 25, 27, leemos algo que nos han repetido 1000 veces, pero que nunca hemos analizado con ojos críticos. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». La interpretación tradicional, la cómoda, afirma que Jesús está confiando el cuidado de su madre a Juan. Pero analicemos esto cuidadosamente. ¿Quién estaba presente en ese momento al pie de la cruz, arriesgando su vida? 4 mujeres: María, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena, y el discípulo a quien amaba. Si Jesús quisiera simplemente asegurar el cuidado de su madre, ¿por qué no confiarla a sus familiares directos que estaban literalmente allí, a su tía, a María de Cleofás? ¿Por qué elegir específicamente a Juan, si es que era Juan, cuando había familia disponible? Los manuscritos griegos originales revelan algo que se pierde en las traducciones. La palabra utilizada para discípulo amado es agapetos, que puede referirse gramaticalmente tanto a un hombre como a una mujer. En el contexto donde se mencionan específicamente 4 mujeres presentes, y sabiendo por los textos gnósticos que María Magdalena era la discípula amada, la koinonos, es posible que el discípulo amado fuera en realidad María Magdalena, que Jesús estuviera diciendo: «Madre, ahí tienes a tu nuera espiritual. María, ahí tienes a tu nueva madre. Cuidaos la una a la otra». Esta interpretación cobra un sentido estremecedor cuando analizamos otros pasajes codificados. En Juan 20:17, María Magdalena es la primera en llegar al sepulcro, la primera en descubrir que está vacío, la primera en ver a Jesús resucitado. Pero aquí viene lo más revelador. Jesús le dice: «No me toques, porque aún no he subido al Padre». ¿Por qué esta prohibición específica? Y más importante, ¿por qué María intentaría tocarlo en primer lugar? Los especialistas en griego bíblico, como el doctor Raymond Brown, señalan que la palabra utilizada, haptomai, implica no un toque casual, sino un aferrarse, un abrazo íntimo, el tipo de abrazo que se daría entre personas muy cercanas, entre compañeros espirituales, que se reencuentran después de una separación traumática que creían definitiva. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o tu ciudad en los comentarios. Formemos una red global de buscadores de la verdad, una red que ellos no puedan silenciar. Pero el código continúa en otros evangelios. En Lucas 8:1-3 se nos dice casi de pasada que María Magdalena había sido sanada de 7 demonios y que ayudaba a sostenerlos con sus bienes.
Esta descripción aparentemente simple contiene información extraordinaria, si sabes leerla. Primero, los 7 demonios. En el contexto judío místico de la época, esto no necesariamente se refería a posesión diabólica. Podía referirse a iniciaciones espirituales, a procesos de purificación interior, a la superación de los 7 niveles de conciencia, los 7 arcontes de los que hablan los gnósticos. Es posible que María hubiera completado esta iniciación espiritual, que fuera una maestra por derecho propio. Segundo, el hecho de que ayudara a sostenerlos con sus bienes indica que tenía recursos económicos independientes. En la sociedad judía del siglo I, esto era extremadamente raro para una mujer, a menos que fuera viuda de un hombre muy próspero, o más probablemente perteneciera a una familia de estatus elevado, quizás de la realeza, como el linaje de Benjamín. ¿Quién era realmente María Magdalena antes de unirse al grupo de Jesús? Los evangelios canónicos guardan un silencio sospechoso sobre su pasado, pero los apócrifos, los que quemaron, son más específicos. El Evangelio de Felipe la describe como alguien que conocía los misterios desde antes de conocer al Salvador. El Evangelio de María la presenta como alguien que había sido preparada para recibir las enseñanzas más profundas. Esto sugiere que María no era una seguidora casual que se unió al grupo. Era alguien que ya tenía formación espiritual, recursos económicos y una capacidad de liderazgo innata. En Marcos 16:1-8 encontramos otro código revelador. María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé van a ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegan al sepulcro y encuentran al ángel, éste les dice específicamente: «Id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea». ¿Por qué mencionar a Pedro específicamente, separándolo de los discípulos? Los especialistas sugieren que esto es un eco, una pista codificada de la tensión específica que existía entre Pedro, el líder de la facción masculina, y las mujeres del grupo lideradas por María Magdalena. Una tensión que, como vimos, los textos gnósticos documentan extensamente. En el Evangelio de María leemos la confrontación directa. Pedro, celoso, dice: ¿acaso habló con una mujer en secreto sin que lo supiéramos? ¿Debemos escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? María llora y dice a Pedro: «Hermano Pedro, ¿piensas que yo he inventado esto en mi corazón o que miento acerca del Salvador?» Este conflicto entre Pedro y María no era personal, era estructural. Representaba, como dijimos, dos visiones completamente diferentes del futuro del cristianismo. Pedro representaba el modelo jerárquico institucional basado en autoridad apostólica transferida a través de líneas masculinas de sucesión, el modelo que ganó. María representaba el modelo gnóstico, carismático, basado en la capacidad espiritual individual, donde la autoridad se ganaba a través del conocimiento directo de lo divino, independientemente del género. El modelo que fue exterminado. Los evangelios canónicos preservaron ecos de este conflicto, aunque en forma codificada. En Juan 21, 20, 22, Pedro, de nuevo Pedro, pregunta sobre el discípulo a quien Jesús amaba, que muchos creen era Juan, pero que podría ser María. «Señor, ¿y qué de éste?» La respuesta de Jesús es cortante. «Si quiero que él o ella permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú». Es posible que esta respuesta no se refiera solo a una persona, sino a la tradición que María Magdalena representaba. Una tradición que debía permanecer, oculta pero viva hasta los tiempos finales, hasta que Jesús venga, el despertar de la conciencia crística, cuando pudiera ser revelada sin peligro. Ese tiempo es ahora. El código más revelador, sin embargo, aparece en la descripción del ungimiento en Betania. Tanto Mateo como Marcos relatan que una mujer, no la nombran,
ungió a Jesús con un perfume de nardo costosísimo. Juan, en su Evangelio, sí especifica que esta mujer era María de Betania, a quien, como veremos, la Iglesia fusionó con Magdalena. Pero el ungimiento no era un acto casual de devoción. En la tradición judía, ungir a alguien con óleo sagrado era un acto de reconocimiento o consagración real. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, los profetas eran ungidos. ¿Qué estaba reconociendo María cuando ungió a Jesús? Y más importante, ¿por qué Jesús aceptó este ungimiento y reprendió a los discípulos que la criticaron? ¿Y por qué dijo esa frase monumental? Donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Una promesa que, irónicamente, la historia oficial, la de Pedro, se encargó de no cumplir. Se encargaron de borrar su nombre y cambiar la historia, llamándola pecadora. Hasta ahora, porque durante los primeros 5 siglos del cristianismo hubo una campaña sistemática, deliberada y documentada para eliminar toda referencia a María Magdalena como la compañera elegida de Jesús. No fue un proceso casual. No fue el paso del tiempo, fue una estrategia deliberada, documentada en decretos imperiales, cartas episcopales y actas conciliares. Las evidencias están en los archivos, solo hay que tener el valor de mirarlas y conectarlas. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría, un jugador político clave, emitió su famosa Carta Festal 39. En ella establecía por primera vez una lista definitiva, un canon, de los libros que debían ser considerados sagrados y leídos en las iglesias. Pero lo más revelador no es lo que incluyó, sino lo que específicamente excluyó. En la carta, Atanasio advierte con dureza contra libros apócrifos que, según él, confunden a los fieles con enseñanzas sobre mujeres que ejercen autoridad apostólica. Una referencia directa, inequívoca, a los evangelios que presentaban a María Magdalena como líder espiritual, como el Evangelio de María o el Evangelio de Felipe. ¿Coincidencia que esta carta se emitiera exactamente 42 años después del Concilio de Nicea? No. Fue el tiempo suficiente para que una nueva generación de cristianos hubiera crecido sin conocer las tradiciones originales, y ahora era el momento de poner el último clavo en el ataúd de esos textos. Jerónimo de Estridón, el traductor de la Biblia al latín, la Vulgata, en sus cartas del siglo IV, es aún más explícito. En una correspondencia con Epifanio de Salamina, el cazador de herejes, Jerónimo escribió: «Es necesario limpiar la fe de influencias femeninas que confunden a los simples con interpretaciones no autorizadas de las Escrituras». ¿A qué influencias femeninas se refería exactamente? Los documentos preservados en el archivo secreto del Vaticano, aunque de difícil acceso, incluyen una lista de textos peligrosos que debían ser confiscados y destruidos. En esta lista aparecen específicamente el Evangelio según María, los Hechos de María Magdalena, el Diálogo del Salvador, por contener enseñanzas inapropiadas sobre el papel de las mujeres, y un texto perdido llamado Las Tradiciones de María, que aparentemente contenía enseñanzas específicas transmitidas por la propia Magdalena. Los decretos del Papa Gelasio I, 492-496 d.C., son particularmente reveladores. En su Decretum Gelasianum, no solo prohíbe la lectura de textos apócrifos, sino que específicamente ordena la corrección de tradiciones que presentan a mujeres ejerciendo funciones apostólicas. ¿Qué tradiciones eran esas? ¿Por qué era tan importante corregirlas? La respuesta, de nuevo, está en las consecuencias políticas.
Si se aceptaba que María Magdalena había sido la compañera espiritual de Jesús, si tenía autoridad apostólica igual a la de Pedro, entonces toda la estructura patriarcal que la Iglesia de Roma estaba construyendo, con el Papa como sucesor de Pedro, quedaba en cuestión. Pero el golpe maestro, la falsificación final que selló el destino de María durante 1500 años, vino del Papa Gregorio I, llamado el Grande, alrededor del año 591. En sus homilías, específicamente en la homilía 33, Gregorio fusionó deliberada e intencionalmente tres figuras bíblicas diferentes en una sola: María Magdalena, la testigo de la resurrección; María de Betania, la que ungió a Jesús; y la mujer pecadora anónima de Lucas 7. ¿Por qué esta fusión? Porque era una jugada política genial. Transformaba a la apóstol de los apóstoles, a la koinonos, a la maestra gnóstica, en una simple prostituta arrepentida. Una figura que inspiraba compasión, sí, pero no autoridad. Una figura que podía ser controlada. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Pero la persecución no se limitó a textos, se extendió con fuego y sangre a personas y comunidades. Las actas de la Inquisición medieval están llenas de casos de comunidades cristianas, como los cátaros, acusadas de mantener tradiciones heréticas sobre María Magdalena. Comunidades que fueron sistemáticamente destruidas, no por herejías doctrinales abstractas, sino por preservar memorias históricas incómodas. Los cátaros del sur de Francia, como vimos, fueron acusados específicamente de venerar a María Magdalena como igual a los apóstoles varones. Por esta herejía, ciudades enteras como Béziers fueron destruidas y poblaciones completas fueron exterminadas. Cuando los cruzados preguntaron al legado papal cómo distinguir a los católicos de los herejes en Béziers, Arnaud d'Amalric dio su infame respuesta: matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Todo esto por diferencias teológicas abstractas o por el peligro mortal que representaban las tradiciones que estos grupos preservaban. Los templarios, como ya mencionamos, fueron acusados de idolatría por venerar una cabeza femenina que los inquisidores identificaron como Baphomet. Pero los testimonios de templarios bajo tortura mencionan repetidamente la veneración a Santa María Magdalena como la primera apóstol. Es muy posible que Baphomet fuera una corrupción de Baptem de Metis, el bautismo de la sabiduría, un ritual gnóstico relacionado con las enseñanzas de María Magdalena. Cuando los templarios fueron suprimidos en 1307, sus bibliotecas fueron confiscadas y quemadas, pero algunos manuscritos sobrevivieron, escondidos en cuevas y monasterios remotos. Manuscritos que hablaban de la compañera sagrada y la tradición femenina del conocimiento. Las órdenes mendicantes del siglo XIII, como los franciscanos y dominicos, recibieron instrucciones específicas de Roma para corregir las tradiciones populares sobre María Magdalena. En sus predicaciones debían enfatizar su papel como pecadora arrepentida y minimizar cualquier sugerencia de autoridad apostólica. Los registros de estas predicaciones, preservados en archivos conventuales, muestran una campaña sistemática para reinterpretar la figura de Magdalena en términos que no amenazaran la autoridad eclesiástica masculina. Pero quizás la evidencia más reveladora de esta campaña de supresión está en lo que no se preservó. Los historiadores han calculado que durante los primeros 5 siglos del cristianismo fueron escritos cientos de textos sobre María Magdalena: cartas, evangelios, tradiciones, enseñanzas. De todos estos textos, solo sobrevivieron fragmentos, escondidos milagrosamente en el desierto
o preservados en comunidades marginales como las de Egipto o Siria. El resto fue sistemáticamente destruido, no por accidente, no por el paso del tiempo, por una decisión deliberada. Porque estos textos contenían una verdad que las autoridades consideraron demasiado peligrosa para ser preservada. La verdad de que el cristianismo original había sido muy diferente de lo que se convirtió, que había incluido el liderazgo femenino desde el principio, que la exclusión de las mujeres de la autoridad eclesiástica no era un mandato divino, sino una decisión política, y que existían tradiciones apostólicas auténticas que desafiaban todo el edificio institucional que se había construido sobre su supresión. Esta verdad sobrevivió, fragmentada, pero preservada, en los textos que ahora están emergiendo de los desiertos y las bibliotecas donde permanecieron ocultos durante siglos. Y está obligando a la humanidad, te está obligando a ti a confrontar una pregunta fundamental. ¿Qué habría sido del cristianismo? ¿Qué habría sido de nuestro mundo si estas tradiciones hubieran sobrevivido? El año 1945 fue un año profético. No es una fecha casual. Mientras el mundo se desmoronaba en la guerra más devastadora de la historia, un símbolo del fracaso del mundo patriarcal, en el desierto de Egipto, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi, emergían documentos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Los manuscritos de Nag Hammadi no fueron descubiertos por casualidad. Fueron encontrados por un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman en el momento exacto en que la humanidad estaba lista para recibir verdades que habían permanecido ocultas durante 1600 años. ¿Coincidencia? Los que hemos estudiado estos eventos sabemos que no existen las coincidencias en el plan divino. La doctora Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, una de las primeras académicas en acceder y traducir estos textos, describió el momento en que leyó por primera vez el Evangelio de María Magdalena. Dijo, era como si estuviera escuchando una voz que había sido silenciada durante milenios, una voz que finalmente tenía permiso para hablar. Pero aquí viene lo más extraordinario, la prueba de que la conspiración sigue viva. La resistencia que estos descubrimientos enfrentaron no vino solo de círculos religiosos conservadores, lo cual era de esperar. Vino también, y con más fuerza, de la propia academia secular. Durante casi 30 años, el acceso a los manuscritos completos de Nag Hammadi fue restringido, bloqueado a un círculo muy pequeño de especialistas autorizados. ¿Por qué tanto secreto en torno a textos del siglo II? El doctor James Robinson, quien dirigió el proyecto de traducción oficial, admitió años después que había presiones extraordinarias para minimizar el impacto de estos descubrimientos. Presiones que, según él, venían de fuentes que nunca esperé que se involucraran en investigación académica. ¿Qué presiones eran esas exactamente? Cuando los primeros fragmentos del Evangelio de María fueron traducidos en los años 50, el Vaticano emitió una declaración oficial advirtiendo contra interpretaciones precipitadas de textos cuya autenticidad no ha sido establecida. Una declaración extraña, considerando que la Iglesia tradicionalmente no se involucra en debates académicos sobre manuscritos antiguos. Pero estos no eran manuscritos ordinarios. Contenían, como hemos visto, evidencias de tradiciones cristianas que desafiaban fundamentos básicos de la doctrina oficial. El doctor Marvin Mayer, de la Universidad de Chapman, quien dedicó su carrera a traducir textos gnósticos, describió la resistencia que enfrentó. No era solo escepticismo académico normal. Era como si ciertas verdades no fueran bienvenidas independientemente de su autenticidad histórica. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre el verdadero papel de María Magdalena en el cristianismo primitivo?
Comparte tu experiencia en los comentarios.